Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya lo habéis visto en el título, hoy vamos a hablar sobre cómo ser yo misma. Y es que además es un tema que últimamente yo veo muchísimo en redes sociales, ¿no? Tienes que ser tú misma, tienes que ser auténtica, pero realmente yo tengo muchísimas dudas sobre qué significa esto de ser nosotras mismas, cuál es la razón por la que muchas veces no somos nosotras mismas, ¿no? No estamos alineadas con esta cosa de nuestra verdad y de qué manera también nos puede afectar, ¿no? El hecho de estar alejadas de lo que somos. Al final, indagando un poco sobre este tema y preguntándome tantas cosas, dije, oye, ¿y por qué no traemos este tema al podcast? Que estoy segura de que alguna de nuestras compañeras nos va a poder ayudar muchísimo a resolver todas estas dudas, que al final estoy segura que nos van a ayudar mucho a comprender mucho mejor nuestro ser, nuestra existencia y qué significa esto de ser nosotras mismas. Pero antes de presentaros a mi compañera, quiero daros las gracias a todas por estar aquí un domingo más y daros la bienvenida a todas las personitas nuevas que habéis llegado. Después de 4 años seguís llegando muchas personas nuevas a este podcast, así que gracias de corazón, porque es increíble, de verdad, que un podcast sobre salud mental cada vez lo escuchen más y más personas. Os prometo que hace 4 años eso era un reto. Hace relativamente poco, porque 4 años tampoco es muchísimo, y de repente el crecimiento y la necesidad y la curiosidad por hablar de salud mental o por escuchar sobre estos temas cada vez es mayor y me alegra infinito. Así que, oye, en parte, felicidades también por estar escuchando este podcast. Y si no nos conocéis y acabáis de llegar nuevas a este podcast, pues que sepáis que estamos aquí para muchas cosas más que este podcast, que podéis escucharnos todos los domingos, pero también podéis seguirnos en Instagram, o si estás pensando en hacer terapia, pues puedes pedir ayuda con nosotras. De hecho, hacemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y también hacemos retiros y tenemos un blog y tenemos muchísimos recursos gratuitos que te invito a que los veas en nuestra web. Al final es simplemente pues eso, ¿no? Deciros que somos un espacio de psicoterapia, de salud mental y de bienestar y que estamos aquí para lo que necesites, sea el momento en el que te encuentres o las dificultades con las que te estés encontrando en este momento. Y ahora pues vamos a conocer a mi compañera Natalia, que ya forma parte del equipo online, y vamos a hablar sobre esto de cómo ser yo misma. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas, nerviosa. Te lo he dicho antes, Exactamente. Los nervios forman parte del podcast. Es un poquito lo que toca, pero bueno. Es la sal de este podcast, los nervios. Oye, Sí, pues sí. Que no lo perdamos nunca. Mira, yo he bailado toda mi vida, bueno, hace ya muchos años que no bailo, pero cada vez que me subía a un escenario me ponía nerviosa y eran unos nervios que siempre decía, ojalá nunca los pierda, ¿no? Porque también hay una parte como de darle una cosa a la vida, Y ¿no? al final ayuda un poquito, ¿no? Total. Bueno, pues espero que dentro de los nervios te sientas cómoda Seguro. con este tema que es muy guay. Es un buen melón. Es muy, muy guay. Y de Sí, hecho, sí. Natalia, voy a empezar justamente por lo que te decía antes. Es que literal me lo he escrito aquí porque me parecía tan importante que digo, no me quiero olvidar. Porque justo esto, yo hacía la reflexión de, hablamos mucho de ser auténticas, de ser una misma. Pero realmente, ¿qué es ser una misma? La identidad, ¿qué es? Si cogemos la definición como tal, sería las características con las que yo me identifico. Pero quizás esto es demasiado simplista. Entonces había pensado pues comentarlo con un cuento, que siempre ayuda mucho a comprender las cosas, la verdad. Vivan las metáforas. Exacto, la verdad es que me encanta utilizarlas. Entonces, cuento un poquito. Este es el árbol al final que no sabía quién era, ¿sí? Entonces, esto era un jardín en el que había muchos árboles, y había uno que llevaba 1 año y medio en el que no crecía, estaba afligido, se sentía mal, miraba a su alrededor y decía, ostras, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué los demás crecen y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? No entendía exactamente qué estaba ocurriendo. Entonces, un buen día, el rosal le dice, oye, escúchame aquí. Lo que tú tienes que hacer realmente es mirar al sol. Tú mira al sol, ¿vale? Y de esta manera te crecerán rosas. Y él, venga ahí, dale que te pego, miraba al sol. Nada, no pasaba nada. Mucha más frustración. Entonces aparece el manzano. Dice, venga, yo te voy a decir la mía. Y en este caso le dice, lo que tienes que hacer es que cuando te rieguen, todo el agua que te llegue a las raíces la absorbas con toda la fuerza que tú puedas. Y verás cómo te crecerán manzanas.
Y de nuevo, otra vez con lo mismo, ¿no? Otra vez, y nada, no crecía nada. Y ahí seguía el árbol afligido, fatal, hasta que un buen día llega un búho, que se dice que es el ave más sabia. Y entonces le dice, ¿qué te pasa? Dice, la verdad es que no tengo ni idea de lo que me ocurre. Y le dice el búho al final, ¿quieres que te ayude? Y sí, entonces, observando las características que tenía este árbol, le dice, mira, es que lo que te ocurre es que eres un roble, no te van a crecer manzanas, no te van a crecer flores tampoco, pero sí que vas a ayudar a hacerte un árbol majestuoso y muchas personas se podrán cobijar en ti, muchos pájaros, y darás mucha sombra al resto del jardín. Y ahí entonces descubrió realmente qué es lo que era, porque al final intentaba crecer desde un lugar desde el que no podía ser, ¿no? Entonces sería una buena metáfora para entender qué es ser yo mismo, ¿no? Oh, wow. Wow, pues aquí damos unos minutitos para que reflexionemos, ¿no? Sobre lo que acabas de compartir y cómo llevamos esto, cómo lo sentimos y cómo llevamos esto cada una de nosotras, ¿no? Pues eso, a nosotras mismas. Uh-huh. Y aquí, si me lo permites, Natalia, voy a hacer una pregunta muy rápida a las personitas que nos escuchan. Y es, ¿vosotras sentís que os cuesta ser vosotras mismas? Aunque en este momento no sepáis muy bien ni qué significa esto de qué es ser nosotras mismas, ¿no? Pero sabéis esa cosa de es que me cuesta ser yo misma. ¿Lo habéis sentido alguna vez? Porque aparte de que nos gusta mucho leeros, sea donde sea que nos estás viendo o escuchando, si estás en Spotify puedes escribirlo, en YouTube también en los comentarios. Es muy bonito también leer a otras personas, ¿no? Y darte cuenta de que quizás somos muchas las que estamos en el mismo momento en el que te encuentras tú. Y dada esta invitación ahí de que nos respondan, yo te iba a preguntar, Natalia, ¿por qué nos cuesta tanto ser una misma? Al final, porque aparte de ser muy complejo, que parece lo que comentabas antes, ¿no? Es una frase que aparece en todos los lugares, en Total. tazas, en libros, en agendas, ¿no? Y llevamos ahí el estandarte de lo que es algo muy difícil y que además tiene un origen, como casi todo, en nuestra tierna infancia. ¿Cómo os lo voy a explicar? Al final es mucho más fácil de entender si nos imaginamos todos este Mr. Potato, que al final casi todas seguro que hemos jugado con él o como mínimo lo hemos visto, ¿no? En nuestra tierna infancia nos dicen lo que debemos ser. Lo que debemos ser. ¿Qué características hacen eso? Los valores de la familia, la música, ¿no? Las actividades, todo eso es como si fuera un Mr. Potato y nos van poniendo piezas. Algunas se encajan mejor que otras. De hecho, algunas entran un poquito a la fuerza, ¿vale? Entonces vamos poniendo el sombrero, el pelo, los ojos, las orejas, pues un poquito cada una de estas partes. ¿Qué ocurre con esto? Que llegamos a la adolescencia, una etapa en la que ocurre una cosa muy interesante y es que somos como un arbusto. Nos podan, hay un podado neuronal y todas aquellas conexiones a nivel cerebral que no se usaban, es decir, aquellas partes con las que no me identificaban, se caen. Y entonces con los pares, con los iguales, empiezo a ver qué me gusta, a ver qué no me gusta de los demás. De hecho, esto ocurre mucho con las tribus urbanas, ¿no? Es un claro ejemplo de, ostras, pues voy a probar a ver qué tal si siendo emo o si siendo, ¿no? Cogiendo estas características me siento más cómoda. Pero esto al final también es muy complejo. Y a lo largo de toda nuestra historia vamos colocando y descolocando estas piezas. Lo que hay que tener en cuenta es que el ser humano casi siempre funciona por ensayo-error. ¿Cómo sé que algo me gusta? ¿No? Al final, si yo no lo he probado, si yo no he visto que ese valor realmente se corresponde con lo que a mí me gusta, me hace sentir cómoda, me hace sentir alineada, ¿cómo voy a saber que realmente esa pieza es la que me corresponde? Esa es la nariz que realmente me va bien, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan complejo realmente sentirse uno mismo, porque muchísimas de las características con las que nos identificamos no las hemos decidido, nos han venido dadas. Entonces, a lo largo de adolescencia, primera etapa adulta, ¿no? Es cuando ahí hay una especie de caos enorme en el que decimos, ostras, mira, pues quizás esto, quizás aquello, quizás lo otro, ¿no? Por eso seguramente muchas oyentes se encuentran que dicen, ostras, tengo 30 años, por ejemplo, ¿no? Que es como un punto en el que toda la sociedad, porque además esto hablamos de la familia, pero la sociedad también tiene una gran incidencia en todo lo que hacemos, ¿no? Cultura, las costumbres, lo que hablamos. Entonces, 30, ¿quién soy? ¿Estas piezas realmente corresponden con el rumbo en el que yo quiero ir? Total. Natalia, ¿sabes qué? Te voy a compartir como algo que es algo que me ha pasado a mí toda la vida.
Y es, ¿qué hacemos? O sea, yo he tenido siempre como la sensación de que no soy... O sea, a ver cómo lo explico, porque claro, es que no lo sé ni explicar. Y además es que justo el otro día en terapia de pareja, la terapeuta nos decía, vamos a hacer el escudo de los valores, vamos a crear los valores familiares, ¿no? Viendo un poco cuáles eran los míos, cuáles eran los de mi pareja y cómo creábamos o cuáles eran los nuestros, pues de nuestra familia, siendo nosotros dos, ¿no? Y a raíz de esa terapia, que se movieron muchas cosas, porque la terapia de pareja tiene estas cosas de que también se mueven muchas cosas a nivel individual, yo sentía que soy muchas cosas y me pone un poco nerviosa. Sí, es algo que me ha pasado siempre, ¿eh? Es como que hablando antes que decías de las tribus urbanas, a mí me pasa que no me... O sea, y además como con cosas muy dispares, ¿no? Pues hay cosas de aquí y hay cosas de aquí y hay cosas de aquí y hay cosas de aquí. O sea, lo que decías del Mr. Potato, pero de yo misma. En plan, como si yo... O sea, yo me veo y digo, menudo cuadro. O sea, tengo como cosas que son como... que podría conectar con un hippie, pero luego de repente me veo con cosas que son como muy vanidosas y luego de repente me veo como... O sea, soy muchas cosas y me pongo como nerviosa, como si tuviera la necesidad imperiosa de definirme y no lo consigo y me agobia muchísimo. O sea, te lo digo, o sea, es que esto me está conectando con esto, digo, ¿qué me pasa? De hecho, es muy interesante lo que comentas, porque... Volviendo un poquito al principio, a lo que has comentado antes, ¿no? De ser auténtica, ser yo misma. ¿Qué ocurre? Que nos han dicho que eso tiene que ser siempre igual, que es inamovible, ¿no? Yo tengo que ser yo misma siempre. Si yo me identifico con ser hippie, todas mis acciones deben ir a la par con eso. Y la realidad es que esto no es así. Al final, la vida es como el tópico literario, ¿no? Es un teatrum mundi. ¿Eso qué quiere decir? Que jugamos distintos roles según la situación y según la persona. Seguramente tú y yo actuamos distinto ahora en este podcast que cuando salgamos fuera, cuando tú quedes con tu pareja, cuando yo quede con la mía, cuando quedemos con amigas. Y ostras, somos la misma persona. Y de hecho, en distintos momentos vitales funcionamos de manera distinta. ¿Qué ocurre? Volviendo un poquito también a la exigencia. Cuando nos exigimos algo que no es posible. Es decir, siempre ser de la misma manera. No se puede. Somos, por suerte, adaptables. Somos esponjitas. Yeah. Entonces, esa suerte que tenemos como seres humanos, que también se puede trabajar, ¿no? Y la compasión hacia uno mismo. Es decir, al final, lo que hablamos es una frase que aparece en tazas, aparece en agendas, aparece en todos los lugares, pero es muy complejo realmente, porque muchos de los temas, pues lo que comentas, ¿no? En terapia de pareja, en terapia individual, aparecen y dices, ostras, vaya melón, llevo toda la vida conmigo, no sé quién soy, ¿no? Y voy a estar toda la vida conmigo, esto es impepinable. Ostras, qué importante es conocerse, pero que es muy normal eso que te ocurre y al final, desde la no soy compasiva conmigo misma, eso es importante que lo trabaje, ¿no? Es normal que me ocurra, que a veces me identifique con esto y con aquello, y eso es lo que conforma a Yaiza. Yaiza es esta persona, la persona que tiene un poquito de todo. Qué heavy. Porque de verdad, me agobiaba mucho, me agobiaba y me agobia, aunque agradezco un montón no darle ahora una narrativa un poquito distinta, porque pensaba que había algo malo en mí, como si soy muchas cosas. Y luego viene el otro temazo, que es el de, por ejemplo, soy empática, hablando antes de la identidad, si hablamos de soy yo misma, hablamos de la identidad. Soy una persona empática. Coño, a veces no. Soy una persona leal. A veces no. Claro. Entonces ahí digo, pero claro, ¿qué mierda de valores tengo yo que son a veces sí, a veces no? Es que a veces no. Bueno, es que al final depende un poquito de la situación, de los mecanismos de defensa, de los aprendizajes, de lo que hablábamos antes, de los roles. Al final somos muy complejos, muy, muy complejos. Yeah. Buscamos que todo sea súper simple, ¿no? A es igual a B. Fantástico. Excelente, eureka. No ocurre así, ¿no? Al final hay un camino ahí que es súper, súper complejo. Entonces, por eso es importante, eso ocurre. Empático. Eso dejas de ser empática porque en una ocasión no lo seas, porque en 2 ocasiones no lo seas. Y una cosa que trabajo mucho con las pacientes, aparte de eso de empática, ¿no? Que es algo que se percibe como una cualidad positiva, ¿no? Que se busca un poquito. Pero ¿qué ocurre cuando te dices lo mismo y la cualidad es peyorativa, ¿no? Es que soy egoísta y me lo digo. ¿Qué ocurre entonces? Porque es muy importante lo que nos decimos, cómo nos tratamos, cómo nos percibimos. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero es definir bien qué quiere decir ser empático y definir bien qué quiere decir ser egoísta, ¿no? Porque muchas veces lo decimos al alza
y no tenemos mucha idea de lo que implica exactamente. Y después, por una vez que ocurra, implica que soy así, por una vez que haya pensado en mí, que eso no es ser egoísta, por cierto, por eso es importante definirlo. Entonces es muy importante esto. Total. ¿Y cómo podemos acercarnos a ser nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo hacemos caso a esas frases de sé tú misma? Porque ya hemos visto que parece fácil, pero sí que aún no entiendo qué es ser yo misma. Imagínate, ¿cómo me acerco a eso? En primer lugar, lo más importante de todo es quitar el piloto automático, que vivimos un poco de esa manera. Y de hecho, eso, todas las que conducimos lo sabemos. Hemos ido de un sitio al otro sin saber cómo hemos llegado al destino y estábamos conduciendo porque no nos hemos estampado. Es decir, eso es una evidencia, ¿no? Y eso está clarísimo. Entonces, primero, quitar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Realmente yo me siento cómoda con lo que estoy haciendo? ¿Yo me siento identificada con esta nariz, con esta oreja? ¿Yo me siento representada? Yo veo, por ejemplo, a Yaiza y hay alguna característica de ella que ahí me hace sentir bien y yo puedo probar en mí. Esto nos podría ayudar, por ejemplo. Pero sobre todo, quitamos el piloto automático y lo que comentaba antes, seamos compasivas con nosotras mismas. Claro. ¿No? Pero no pasa, Natalia, pero hago aquí un pequeño parón, Sí, pero sí. no pasa, Natalia, como que en parte también todo lo que... A ver, es que me explota la cabeza. He de decir que me está pasando como cuando grabé con nuestra compañera Arella de Barcelona un podcast sobre el ego. Es que lo tuve que escuchar 40 veces porque digo, es que no entiendo todavía qué es el ego, ¿no? Sigo ahí atrapada en el qué es ser nosotras mismas. Es que me parece tan abstracto, tan... No sé, que me cuesta, ¿no? Porque digo... Lo que pasa es que hay una parte de identidad, o sea, si toda la vida a mí me han dicho tú eres vaga, por ejemplo, al final lo construyo como una verdad. Por supuesto. Hay parte de verdad que no es verdad, pero sí se construye como tal. Sí, Entonces sí. al final es como, soy vaga, ¿sabes? En Sí, plan, sí. ¿cómo logro separar, romper, quebrar, cuestionarme lo que soy verdaderamente y lo que me han puesto, ¿no? ¿Cómo es esa oreja que no va conmigo? Vale, es un muy buen ejemplo, ¿no? Como eres un mal estudiante o una mala estudiante, eres una vaga. ¿Yo con esa nariz realmente me siento cómoda? Bueno, es una de las preguntas, ya. ¿no? Porque al final, lo que hablábamos de quitar el piloto automático, si no me cuestiono muchas veces, sigo yendo. Y al final el ser humano, como hablábamos antes, es una esponjita que se adapta a todo, por suerte y por desgracia a veces, ¿no? Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, que es súper importante, es yo me siento cómoda con esta nariz porque quizás esa nariz te la han metido ahí y no cabía, no entraba, no quedaba bien con tu cara, pero te la han puesto ahí, ¿sí? Por lo tanto, cuestionar realmente qué quiere decir ser vaga y buscar evidencias a favor de eso. Realmente, ¿qué quiere decir? Que me lo hayan dicho desde fuera, evidentemente hace lo que justamente tú dices. En nuestra primera infancia nos colocan, y en nuestra infancia nos colocan todas las partes. Ahí no podemos cuestionar. No vales, no sirves, eres vaga, eres mala estudiante, ¿no? Cualquiera de estas frases, y la sociedad también, tucu, también va llegando, ¿no? Si no sacas estas notas, eres mal estudiante. Si no haces esto, eres mal estudiante. Es decir, es verdad que hay muchos inputs externos. Pero en el momento en el que quitamos piloto automático y buscamos en mí, ¿realmente yo me siento de esta manera? Sí, no y por qué. Y me cuestiono para ayudarme. Total. Porque al final, si no, es muy complejo. Y al final es un tema, que es lo que hablábamos antes, como la sociedad tiene una gran importancia y ahí tenemos poca mano. Tenemos un poquito, ¿no? A través del podcast, a través de muchas acciones, pero es muy complejo movilizar a la sociedad entera. Eso es. Bueno, y que al final entra por que cada uno de nosotros vayamos tomando conciencia y eso es casi improbable, ¿no? Que todo el mundo Exacto, se genere ¿no? un cambio. Exacto, un cambio tan grande. Entonces, empezando por uno mismo, pues para poder ver que realmente el norte hacia el que voy es hacia el lugar en el que yo me siento cómoda. Quizá no es el que yo tenía en mi mente, mi expectativa, ¿no? Pero sí con el que pues yo me siento cómoda, me siento bien. Total. Pero la verdad que esto me parece muy interesante, preguntarnos cómo me siento con esto, ¿no? Porque puede pasar incluso con cosas un poco que se reciben de manera más positiva, que no sea ser vaga, ¿no? Pero como cuando... ¿sabes cuando también nos hacemos como identidad los trabajos? En plan, yo soy... Bueno,
en vuestro caso que también es como muy vocacional, ¿no? Yo es que soy psicóloga, ¿no? Y hay veces que dices, pues mira, será una maravilla, pero es que yo he estudiado esta mierda porque me han dicho que tengo que hacer esto y yo en realidad lo que quiero hacer en la vida es otra cosa, ¿no? Y quizás en el lugar, lo que hablábamos antes de los roles, quizás hay en lugares en los que yo no me defino como psicóloga. Claro. ¿Por qué me tiene que definir eso? ¿O por qué me define mi nombre? Al final, pues quizás sí, quizás no. Esta nariz es mía, este sombrero es mío, este no lo es. Yo tengo que ver realmente por qué me tiene que definir mi trabajo. Que quizás sí, y es fantástico. Y si no, bueno, pues serán otras cosas. Claro. ¿Qué elementos realmente me hacen sentir bien? Y para eso es lo que hablábamos antes, necesitamos referentes a nuestro alrededor. Por eso es tan importante que hoy en día haya referentes de todo, identidades de género, orientaciones sexuales, es decir, de todo, mujeres, madres, no madres, de todo, que podamos ver que eso es normotípico, que tú puedes decidir y estará bien, pero para eso tengo que comprobar, porque al final nos definimos viendo lo que me gusta de eso y lo que no me gusta de aquello, y hacemos pues un cómputo de todo a través de estas dos cositas. Lo cual recuerda que somos seres sociales, ¿no? Lo cual recuerda esto, sí. Pero ¿no te das un poco la sensación de que vivimos en una era muy individualista? A mí me da un poco ese rollo, ¿eh? Por supuesto. Tengo un poco esa sensación de que se está empujando al individualismo, que es como, pero coño, que no es en esta dirección, que es en la otra, que nos necesitamos y no pasa nada, estamos bien, somos esto también. Sí, pero al final es lo que hablamos, es la sociedad pues que tira hacia allí, ¿no? Un poco con la herencia del capitalismo, que es mucho más complejo eso que otra cosa, pero en lo que respecta a nosotras mismas sí que es muy importante, sobre todo que nos escuchemos. Y al final hay un ejercicio que puede servir un poquito para esto, ¿no? Para lo que hablábamos de no perder el norte. Hay un libro muy interesante que os recomiendo, que es el de Tú eres tu lugar seguro, si no me equivoco, de María Esclapez, en el que aparece un ejercicio y es una brújula. Y una brújula, todas sabemos lo que es, más o menos. La hayamos usado más o menos. Yo poquito, también os debo confesar. Yo nada, pero sé lo que es. Por eso que al final no pasa nada. Entonces, en esa brújula escribimos 4 valores y diremos, ostras, Natalia, si yo estoy perdida, ¿de dónde narices saco esos valores? Pues tengo 2 opciones. 1, los que en algún momento me han identificado a lo largo de mi vida y con los que me puedo sentir cómoda, puedo escribir alguno de esos y probar, a ver si realmente me lleva hacia el lugar al que quiero ir, y luego ir cogiendo un poquito de cada lugar, ¿no? Pues mira, Yaiza, pues mira tal, pues mira Laura, pues mira María, voy cogiendo de cada una de las personas que tengo a mi alrededor, que son vínculos seguros y que considero que van hacia el lugar que a mí me gustaría ir, lo pongo ahí y la pongo a ver si realmente funciona. Que no, ensayo-error. No. Volvemos a probar. Es un ejercicio que puede ir bien. Hombre, pues sí, me lo cojo como ejercicio. ¿Hay alguna cosa más, Natalia, que podamos hacer para acercarnos a este yo misma? A este yo misma, sí. Habría otras cosas que podríamos hacer y un poquito va a la par de lo que comentabas que trabajaste en terapia de pareja, ¿no? Hay una actividad muy interesante que se llama la ventana de Johari, no sé si la conoces. La conozco porque hago los recursos para las pacientes. Entonces lo vi, pero no me lo han explicado, solamente lo vi y dije, ¿has visto? Has dicho, y estos 4 cuadrículas, ¿qué narices son, no? Entonces, tenemos como 4 áreas, ¿vale? Que nos identificarían como personas. Tenemos, si hacemos una crucecita, tendríamos la parte de arriba en la que pondríamos lo que yo conozco de mí y lo que los demás conocen de mí. Ojo que a veces no coincide con lo que los demás perciben de nosotros mismos. Luego tenemos la siguiente cuadrícula, que sería lo que los demás perciben de nosotros y nosotros no percibimos de nosotros mismos. En el recuadro de abajo, debajo del nuestro, tendríamos lo que nosotros percibimos de nosotros mismos y los demás no. Y aquí al lado está el área ciega. Hay partes de nosotros mismos que están en un agujero oscuro que no conocemos y quizás a lo largo de nuestra vida conoceremos o no. ¿Vale? Entonces, para poder ver si realmente nos conocemos o no nos conocemos y nos percibimos igual que lo que los demás perciben de nosotros, está bien hacer un listado de 5 características. Costumbres, es decir, aquello que nosotros digamos, oye, soy Yaiza, soy Natalia, ¿no? Esto a mí me define. O igual, cogiendo de lo que hayan dicho, lo que nosotros definamos, hacemos un listado. Y luego le pedimos a personas, repito, vínculos seguros, que creamos que nos conocen, que hagan un listado también. Y entonces las colocamos y vemos realmente si coincide o no coincide estas características. Y si algunas de las que los demás perciben, digo, ostras, pues no sabía que yo era esto, ¿no? Que yo era una persona X o Z.
Por eso yo no me percibo como empática. ¿Eso quiere decir que no lo soy? Bueno, hay que cuestionar. A ver si realmente... ¿Por qué no te estás identificando con esa característica? Porque los demás sí que lo perciben. Muchas veces eso nos hablamos muy, muy, muy mal. Y como nos hablamos, nos tratamos, ¿no? Y hacemos. Por lo tanto, es muy importante esto. Oye, qué interesante. Yo que lo había visto y no me había... O sea, no, como no lo conocía, no me había puesto... Joder, no sabía lo potente que era el ejercicio. Lo voy a hacer. Es muy interesante, la verdad. Qué guay. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que podamos hacer? Yo diría que no hay muchas cosas más. Creo que ya haciendo lo que hemos comentado... Bueno, muchísimo. Es decir, es muchísimo porque si nos empezamos a poner a hacer actividades, al final nos agobiamos, seguimos el malestar. O sea, primero, quito piloto automático. Segundo, o primero incluso, soy compasiva conmigo misma. Total. Y a partir de ahí me cuestiono, me miro al espejo y digo, a ver, Mr. Potato o Mr. Potato, como prefiráis, ¿no? ¿Qué partes de lo que yo soy me identifico con ellas? Sí, no y por qué. Y a partir de ahí empiezo por una. No vamos a empezar por todo, ¿no? No se puede ordenar de golpe una habitación entera que está desordenada. Empezamos por un lado, los libros primero, y luego ya empezamos por lo demás. Y a partir de ahí, ir trabajando. Sí, bueno, y supongo también, Natalia, que en ese camino van a aparecer cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Y que va a requerir también a veces de no hacer el camino solas, porque yo creo, o al menos yo como lo recibo, es que hay una parte como romántica de nuestro ser, como, ¿no? Ay, voy a descubrir que soy fantabulosa, pero es que igual voy a descubrir que en algunas cosas son una mierda y que no me gustan de mí y que me gustaría cambiar o que no... o que incluso me recuerdan. A mí me pasa las cosas que me recuerdan a mi madre, por ejemplo. No quiero parecerme a mi madre, no quiero ser esto que me recuerda, ¿no? Y qué bonito también esa parte desde la autocompasión, abrazar un poco todo lo que venga y decir, bueno... Y que no somos siempre eso, claro. Al final, ¿no? Que quizás en alguna situación sí, pero en las demás no. Y que al final, como tengo conciencia, ya no somos esa persona, ahora que nos recordamos. Eso es. Ya no es lo mismo. Lo parece, pero no lo es un espejismo. Y al final eso es muy importante. Me quedo con este podcast, a lo mejor lo he recibido fatal, he recibido muchas cosas y de hecho agradezco mucho todo lo que has compartido, Natalia, pero me quedo como con la paz de saber que podemos ser muchas cosas, ¿no? Que no somos solo una y que incluso es algo vivo y dinámico que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Sobre todo eso es muy importante que nos quede que lo tengamos en cuenta, que vamos variando a lo largo de nuestra vida, porque habrá momentos en los que yo me sienta muy bien con estas orejas y momentos en los que no, y no pasa nada. Total. No pasa nada. Qué bien. Pues gracias por todo lo que has compartido. A ti y a vosotras por escucharlo. Y a vosotras, me voy reflexiva, me voy en plan... Voy a necesitar una semana para entender este podcast. Es que las cosas que son tan... O sea, me cuestan, ¿eh? Sí. Bueno, pero eso ya es asunto mío. Espero que vosotras estéis bien, que recibáis con cariño todo lo que Natalia nos ha compartido y que... os doy las gracias infinitas por estar aquí una semana más. Os invitamos, ¿no?, a que hagáis alguno o cualquiera de estos ejercicios que ha propuesto Natalia, a ver cómo lo recibís, a ver si os ayuda. Y bueno, pues por supuesto, si en el camino os apetece compartirnos cómo lo habéis vivido o qué habéis descubierto, pues felices de que nos lo digáis. Ya sabéis que nos podéis escribir siempre que queráis. Y nada más, daros las gracias también por... dar me gusta a este podcast, por seguirnos en Spotify, por todo lo que hacéis, que es gratis y es una forma muy bonita de decir, oye chicas, gracias por lo que hacéis, que esto me ayuda. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!